Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Es una alegría nuevamente reencontrarnos a través de esta interacción virtual y a todos aquellos que puedan ver este video educativo, este tema que hoy día vamos a desarrollar. Realmente cada vez que pasa las semanas nos damos cuenta de la importancia que tiene la literatura para nosotros. Y es que la literatura nos acerca a los pueblos, nos acerca al corazón del alma de las personas. En un contexto muy particular, en una situación en donde el Perú especialmente vivía momentos muy difíciles, como la que quizás estamos viviendo ahora. Si hoy día estamos viviendo momentos complicados, en donde cada día los peruanos tratan de sobrevivir, pero unidos, con fervor, con patriotismo. De igual forma sucedió en la época en donde el Perú se estaba formando, en donde el Perú estaba tratando de pasar ese proceso de transculturación que nos estaba mostrando España en la época de la colonia. Una época en donde el Perú comenzaba una nueva vida en relación a la dependencia de Europa, una vida en relación a las nuevas costumbres, a la nueva educación, a la nueva economía, que ya los españoles estaban plasmando, no solamente en el Perú, sino en casi toda América. El día de hoy vamos a continuar con nuestra línea de tiempo en la historia literaria en el Perú. La semana pasada estuvimos transmitiendo a uno de los escritores importantes en esta transición de la conquista colonia, que fue el Inca Garcilaso de la Vega. Vimos sus comentarios reales, vimos todo lo que pasó en ese contexto en donde había muchos conflictos civiles entre españoles por la posesión del Cusco. Y el Inca Garcilaso resalta por su tradición y costumbre de generación en generación de ese gran pasado, de ese gran legado, especialmente de los incas. Llegamos entonces más o menos aproximadamente a los años 1600 en este tiempo, en un tiempo en la cual el Perú iba a pasar por aproximadamente cerca de 300 años de dominación española. Y me refiero a la época colonial, a la época del virreinato Perú. El día de hoy entonces vamos a tratar sobre la literatura peruana de la colonia. Tú tienes un material de estudio ahí, aquellos alumnos tienen un material en donde yo te voy a pedir que te guíes sobre muchas generalidades para poder hablar sobre la literatura peruana de la colonia. ¿Qué podemos decir con respecto al contexto histórico de esta época complicada de nuestro país? Bueno, podemos hablar de diferentes planos, especialmente planos muy marcados, planos muy precisos, en donde vimos cambios en esa época. Ahora, hablar del virreinato del Perú, en realidad fue una manera en cómo el Imperio Español adherió territorialmente al Perú en sus dominios, Estaba establecida por la corona española durante toda la era del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX. El virreinato peruano, durante este proceso de independencia hispanoamericana, se convirtió en el último bastión y centro contrarrevolucionario en América del Sur. En realidad, los peruanos fueron los últimos en luchar por su libertad. Y es que lo lograron, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de los planos de los cambios que podemos hablar sobre el contexto, podemos mencionar el plano político, por ejemplo, en donde estaba la presencia del virrey, que representaba al rey, y que a partir de su sede en Lima, estaba dirigiendo todos los asuntos administrativos, sociales, económicos, que se tenía que ver. En el plano económico, lo fuerte en la época incaica era la agricultura, se reemplazó por la minería, por la explotación que tenían los incas en la sierra peruana, especialmente, donde adquirieron muchas enfermedades. Muchos incas murieron en esa época, muchos indios murieron a causa del trabajo forzado que sustituyó de la agricultura a la minería. En el plano educativo, ¿qué podemos decir del plano educativo? Bueno, fue una educación clasista, una educación en donde se estableció privilegios a la clase noble. Fue una educación muy memorista, muy estilista, una educación en donde también hubo mucho agregado valorativo. En ese tiempo, en el Perú se fundaban las primeras universidades, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, una de las universidades más históricas que tiene Lima.
Ese fue el lado positivo, en donde entregó varios conocimientos de ciencia, de letras, todo lo nuevo que venía de Europa. Así es que la formación también fue una formación intelectual, una formación avanzada, una formación que transmitía especialmente a la clase noble una educación netamente profesional. Entonces, hay varios planos que en esta época se suscitó. Por ejemplo, en el plano de la arquitectura, de la pintura, sobresalen muchos cuadros de estilos impresionantes que vienen de Europa, como el rococó, el barroco, el estilo renacentista, en toda parte de los centros cívicos de las ciudades. Por ejemplo, si uno visita Trujillo, uno puede ver el aspecto colonial en su arquitectura y pintura, en las grandes iglesias, en las grandes catedrales, cómo se mantenía ese estilo propio de Europa. Igualmente aquí en Lima, uno puede ir al centro de Lima y aún se conserva ese estilo colonial. Entonces, el Perú estaba siendo transformado. En el aspecto cultural, la manera en cómo las personas vivían, es verdad, había la mezcla del mestizaje, la mezcla de las costumbres españolas, cómo el Perú se estaba siendo formado. Entonces, nos damos cuenta que la sociedad vivía así, vivía por clases sociales. Estaba la casta de los criollos, la casta de los mestizos, la casta de los negros, de los mulatos, de los esclavos, lo que llamamos la República de Indios, en especialmente, y la República Criolla. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que el Perú ya estaba viviendo clases sociales, algo que no se veía tanto marcadamente en tiempos quizás de la conquista, pero sí en la colonia ya se puede ver ese aspecto. Entonces, un poco así fue el panorama histórico de la época colonial. Tú tienes un material nuevamente ahí, vas a subrayar algunos puntos que te llamen la atención, puntos importantes sobre estas generalidades del contexto histórico. Al conocer esto, podemos conocer un poco de la situación en donde se vivía en el Perú. ¿Cuáles fueron los periodos de la historia colonial literaria en el Perú? Bueno, suscitó varios periodos. Cuando hablamos de periodos, hablamos de 3 periodos importantes que suscitó en la época colonial. Hay que entender que estos periodos corresponden a parte de los periodos europeos de la literatura, mientras que aquí se estaba viviendo fuertemente la época colonial. Ya en Europa estábamos viviendo la época renacentista hasta la época neoclasicista. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta la cronología histórica. ¿Cuál fue el primer periodo de la literatura colonial en el Perú? El primer periodo se llamó el periodo renacentista o el Renacimiento, que surge en el siglo XVI. Ahora, esto se caracteriza por la admiración a la antigua cultura grecolatina, una admiración por los clásicos. Los escritores hispanoamericanos escribieron principalmente poesía religiosa y grandes epopeyas de hazaña de héroes que recreaban la conquista de América. Ahora, no solamente en el Perú, sino también podemos ver en toda Latinoamérica. Alonso de Ancilla, por ejemplo, escribe una obra que se llama La Araucana, un escritor que relata la historia de la lucha de los españoles contra los guaraníes en el Paraguay. Hay mucha epopeya en este escritor español. Hay muchas obras que retratan y que describen muy bien lo que eran las guerras civiles en aquel tiempo. Tiene un estilo de expresión más liberal, una arquitectura, una pintura, una literatura formal, una expresión apropiada de mucha libertad para el ser humano. El primer periodo, entonces, es el periodo del Renacimiento. El segundo periodo es el periodo del barroco o del barrocó, o barroco, algunos lo dicen, que surge en el año 1600 al año 1750. Fue una producción con un estilo de recargar las producciones con muchos recursos literarios. Fue un estilo fuerte, agresivo, una literatura en donde uno puede ver la formalidad del lenguaje, la expresión poética bañada de figuras literarias. Y se le dio mucha importancia a la lírica, en la poesía. Los poemas de esa época tienen muchos recursos estilísticos y elegancia, expresividad. Podemos encontrar en el Perú a varios poetas que escribieron en ese estilo, como ya luego lo vamos a mencionar. El último periodo que duró en esa época colonial en el Perú fue el periodo del neoclasicismo, que duró hasta fines del siglo XVIII, más o menos por los años 1770 hacia adelante.
y tuvo una connotación de buscar el equilibrio de la armonía clásica. Rechazó el recargado lenguaje del barroco y puso de manifiesto la actitud pedagógica. Es una literatura más de enseñanza, una literatura más didáctica, una lectura más magistral. Este movimiento se desarrolló juntamente con las ideas independentistas y de libertad hispanoamericana. Tuvo una idea básicamente de plasmar la libertad del Perú, especialmente. Podemos ver tres periodos marcados dentro de esta literatura colonial en el Perú. Ahora, ¿cuáles son las características literarias? ¿Cuáles son esas características que podemos darnos cuenta desde cuando leemos estas obras? En primer lugar, el estilo, la forma de escribir, tiene una dependencia española. Eso sin lugar a dudas, una dependencia española. Todavía se puede ver no una literatura autóctona, sino una literatura en donde se copiaba el estilo poético de España, el estilo poético del mismo Europa, las figuras literarias que venían recargadas de la educación literaria en Europa. Comenzamos a ver que los temas todavía surgen sobre todo lo que España nos podría dar en la literatura. Entonces había una gran dependencia de España. Había un alto valor histórico en ese tiempo. En realidad, la literatura colonial en el Perú significaba parte de la historia del Perú. Uno cuando lee las poesías, la narrativa, los ensayos en esa época, podemos ver que le daba mucha importancia a retratar lo que se vivía en ese momento. Aspectos inclusive reales de ese momento. Era un alto valor histórico lo que se vivía en ese tiempo de la literatura en la colonia. Había retoricismo también, el arte de expresión de la palabra. Se mencionaba mucho a la palabra, se trabajaba mucho con la palabra. Era una época en donde el lenguaje era formal. Creo que una de las épocas más importantes del Perú fue la época colonial en la literatura, en donde se escribía con un lenguaje puro, equilibrado, perfecto, porque todavía había una imitación española. A eso se llama retoricismo, hacía una importancia a la palabra. Había el estilo satírico, ese estilo en donde trataba de criticar a los aspectos de la sociedad en ese tiempo. Por ejemplo, hay un escritor que se llama Juan del Valle Caviedes, un escritor netamente, digamos, neoclasicista de la literatura colonial en el Perú, en donde él escribe muchas sátiras, en donde él escribe muchas ironías para criticar a los médicos, a los gobernantes, a todos esos defectos que la sociedad tenía. Una literatura para criticar, pero con educación. Eso se llama estilo satírico. Había una imitación, como habíamos dicho, una imitación de las formas literarias españolas. Entonces, podemos ver que el Perú todavía su literatura era una literatura todavía dependiente, imitativa, una literatura que no estaba quizás autóctona, por así decirlo, y era razón por el contexto en que se estaba viviendo. Algunos representantes de la literatura colonial en el Perú. Tú tienes ahí en el material por periodos, ¿no es cierto? Por cada periodo tú tienes cada representante. Yo te voy a mencionar algunos de forma general. Por ejemplo, uno de los que sobresalen es el señor Juan de Espinosa Medrano, llamado el Lunarejo. Él escribe, por ejemplo, una apología, una defensa a favor del gran poeta Luis de Góngora y Argote, que era Juan de Espinosa un admirador de este poeta, de su forma de escribir. Podemos resaltar a este escritor. Pero queremos también resaltar a otros escritores latinoamericanos. Por ejemplo, en ese tiempo en el Perú también surgía la lírica colonial. En toda América, desde Norteamérica hasta Sudamérica, en toda América, la presencia femenina de la literatura comenzó a plasmarse fuertemente. Surgen mujeres que comenzaron a escribir una literatura más atrevida, más pasional, una literatura en donde se reflejaban los sentimientos de la mujer. Y aquí podemos tener a una escritora mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, escritora mexicana, una monja, que escribe desde el claustro religioso, desde el convento religioso, escribe varias letrillas, varias redondillas, como se le llama a su conjunto de poesía, en donde ella comienza a plasmar los sentimientos de la mujer, lo que oculta a las mujeres, el atrevimiento femenino. Sor Juana Inés de la Cruz, representante de la literatura colonial en México, una gran mujer admirable, que escribía exquisitamente, tenía una educación depurable, no solamente por sus principios religiosos, sino también por sus principios literarios. Y en el Perú, una de las mujeres que resalta es Amarís,
que es la escritora que vamos a analizar esta mañana a continuación. Amarilis es una escritora que no se sabe con certeza su nombre, digamos, preciso. Se le dice que es María Rojas de Garay, que es el nombre que se le da a Amarilis, pero cuando uno descubre, investiga la vida de Amarilis, pocos datos se precisan. Se puede decir que ella fue una monja, por ejemplo, también aquí en el Perú, que nació en la ciudad de Huánuco y que de alguna otra manera, como huanuqueña, trata de expresar desde la clandestinidad la admiración que ella tenía por los escritores españoles, especialmente por Lope de Vega. Y ella escribe una carta de amor, una carta pasional, de confesión, a su amor platónico, a Lope de Vega, bajo el seudónimo de Belardo. Epístola de Amarilis a Belardo es el único testimonio de la literatura colonial de una mujer que expresa sus sentimientos femeninos. Entonces, podemos darnos cuenta que el Perú vivía un momento en donde la literatura, también la mujer lo desarrollaba. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es darte algunos alcances de Amarilis a través de otro video educativo, para que tú sepas un poco sobre la vida de esta mujer y lo que nos ha dejado, y por qué es importante dentro de esta época. ¿Ok? Vamos a trabajar a Amarilis. Tenemos ahí en el material también un fragmento de su poema Epístola de Amarilis a Belardo, en donde podemos ver el lenguaje refinado, la educación literaria, pero sobre todo los sentimientos que deja Amarilis por Belardo, que refleja los sentimientos de la literatura feminista, de la lírica colonial en esa época. Ok, chicos, entonces acompáñame a continuar con algunos aspectos de Amarilis en el análisis de la literatura colonial en el Perú.